Buen día, soy Gerardo Robelo Ortega y hoy voy a hablar acerca de la doble tributación fiscal. Primero, toda actuación que conlleve consecuencias jurídicas debe de estar regulada en una ley, ya sea federal o local, y esta a su vez debe de estar supeditada a una ley superior, que en este caso es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en el artículo 31 señala todas las obligaciones de los mexicanos y en su fracción cuarta señala que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y el municipio en que residen de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Este es el fundamento que faculta a la federación, estados y municipios para regular en materia tributaria sobre las contribuciones. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación señala todos los tipos de contribuciones que existen. Bueno, clasifica las contribuciones. En este caso, a lo largo de esta exposición de este video, únicamente hablaremos acerca de los impuestos. Bien sabemos que en México existen impuestos tanto federales como locales como municipales. Y, y bien, por otro lado, existen situaciones de hecho por medio de las cuales se pretende imponer al contribuyente el pago de algún impuesto más de una vez por el mismo acto que generó la carga tributaria. A este acto, bueno, perdón, a este hecho se le denomina doble tributación fiscal. Eh, por otro lado, la doble tributación fiscal tiene distintos tipos de clasificaciones. Se clasifica en dos tipos: la doble tributación fiscal económica y la doble tributación fiscal jurídica. La jurídica ocurre cuando un mismo sujeto es gravado varias veces en distintas jurisdicciones. Por otro lado, la doble tributación económica sucede cuando una misma renta o un mismo capital está sujeto a una imposición durante un periodo de tiempo por parte de contribuyentes distintos o por impuestos diferentes, pero que a fin de cuentas recaen sobre una misma materia imponible. Un ejemplo de esto es lo que ocurre cuando se grava una sociedad por impuestos sobre la renta. Y de manera paralela se grava también al accionista. Este es un ejemplo sencillo, simple, de lo que es la doble tributación fiscal económica, ¿no? Así, en la doble tributación existen planos, el plano internacional y el plano nacional. En el plano primero vamos a hablar del plano internacional. La doble tributación internacional, por simplificarlo de alguna forma, es la determinación de impuestos sobre la renta principalmente por parte de dos o más estados soberanos sobre el mismo rubro de ingresos generados por la misma persona durante un periodo de tiempo gravable, ¿no? Eh, a veces o muchas veces resulta complicado determinar la existencia de una doble tributación internacional, ya que los impuestos deben de ser comparables y normalmente no lo son, y también deben de estar sujetos a un mismo gravamen, o que el gravamen sea el mismo, y normalmente no sucede así. Por esto se complica muchas veces acreditar eh, la doble tributación fiscal en el plano internacional. Sin embargo, existen eh, acuerdos bilaterales que celebran los países con la finalidad de reducir los tipos impositivos aplicables para determinadas rentas. A estos tipos de acuerdos se les denomina convenios para evitar la doble tributación fiscal. En esencia, un estado contratante tiene derecho de gravar determinadas categorías de rentas, principalmente son rentas, con carácter preferente sobre otro estado, es decir, le otorga beneficios fiscales al estado con el que se está contratando o con el que se está pactando. De esta forma también existen distintos tipos o distintos métodos para evitar esta doble tributación. Uno de esos métodos es el método de deducción, con el cual se pretende gravar a los residentes los ingresos generados en el extranjero y permitirle a estos mismos contribuyentes una deducción por los impuestos pagados fuera de su estado. Otro método es el método de exención. En este, el Estado grava los ingresos originados en forma local y exenta aquellos impuestos locales a los ingresos originados en el extranjero. Como tercer método existe el método de crédito,
con el cual pretende que los impuestos en el extranjero pagados por un contribuyente residente reduce el impuesto fiscal local y como consecuencia se elimina el efecto de la doble tributación por conflictos de residencia. Por otro lado, existe el plano nacional, así como existe un plano internacional, existe un plano nacional y es exactamente, bueno, no exactamente lo mismo, pero es similar al plano internacional. En este, un mismo contribuyente es gravado por un mismo impuesto o más impuestos relacionados por una o distintas jurisdicciones sobre el territorio nacional. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el caso de la importación de mercancías. Ahí ocurre una doble tributación en relación al IVA y al IGI, el impuesto al valor agregado y el impuesto general de importación. En el artículo 27 de la ley del IVA se considera que se le aplicará IVA, se utilizará el IVA para los fines del impuesto general de importación en importaciones. Esto es que a partir de la base gravable del impuesto general de importación se aplicará la tasa del impuesto al valor agregado del 16%, generando un impuesto sobre otro impuesto. Esto es un efecto claro de lo que es la doble tributación en territorio nacional y un efecto que se ve pues, diariamente, ¿no? dentro de lo que son las aduanas. También en México existen mecanismos para combatir la doble tributación. Uno de ellos lo contempla, bueno, están contemplados dos en el Código Fiscal de la Federación. El primero es el recurso de revocación. Este es un medio meramente optativo que tiene el objeto de que, se presenta ante la misma autoridad con el objetivo de que la autoridad corrija su postura, ya sea otorgándole la razón al sujeto pasivo, es decir, al contribuyente, o modificando de manera parcial lo que se está tratando de impugnar, o ya sea en el peor de los casos confirmando el acto que originó el recurso. Sin embargo, este no es el único método, el único mecanismo de defensa que tienen los contribuyentes. También existe el juicio contencioso administrativo, o también se le conoce como juicio de nulidad, y se presenta directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En dado caso, llegada la sentencia, si el resultado es favorable para los intereses del actor, pues se acaban los medios de defensa. No obstante, en caso de que la sentencia resulte absolutoria o confirme el acto que se está tratando de impugnar, puede proseguir finalmente como último medio de defensa el juicio de amparo en vía directa, porque pues es una resolución definitiva lo que se está tratando de impugnar. Se presenta directamente o lo lleva el Poder Judicial, en este caso federal. Por último, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y saludos.